Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Agradecemos al Señor por estar una vez más en la casa de Dios para exaltar su poderoso nombre. Bienvenidos cada uno. Un gozo tremendo de parte de Dios. Poder acercarnos y aprender cada vez más de su palabra. Dios bendiga al pastor y a la congregación, ¿verdad? Que de alguna manera nos hemos dado cita para exaltar al Señor. Así que vamos a dar inicio a una enseñanza en esta mañana, amados hermanos. Les voy a pedir que abramos las Sagradas Escrituras. Apocalipsis capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. La gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos ya reunidos. Sí, amén. Y los que han de añadirse Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. durante el desarrollo de esta enseñanza. Sí, amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 29. Amén, aleluya. Para la gloria del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos al Dios Todopoderoso. Padre que está en las alturas, le damos gracias por esta palabra leída en esta mañana, oh Dios. La honra, la gloria, la alabanza sea para usted, oh Dios, y el conocimiento, la sabiduría, la edificación para su pueblo, oh Dios amado. Bendícenos de una manera especial, oh Dios. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado. Amén, Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Qué bendición estar exaltando el nombre de nuestro Dios. Y en esta mañana, hermanos, habemos más de la promesa. Es decir, que Dios en los muchos y en los pocos se glorifica en medio de su pueblo. No debería de haber diferencia cuando no habemos mucho. Gloria a Dios. El Señor está con nosotros y eso es más que suficiente para producir gozo y alegría en medio de su pueblo. Aleluya. El tema de esta mañana es la voz de Dios, segunda parte. Gloria al Señor. Veíamos el domingo pasado la voz de Dios y decíamos de que la voz de Dios es la causa de todo lo que sucede. Y en relación al efecto que se produce en el ser humano, vienen los resultados o las consecuencias. Alabado el Cordero de Dios. No podemos culpar a Dios por cosas que son meramente relacionadas a nuestro proceder una vez que escuchamos la voz de Dios. Oír la voz de Dios, amados, es la cosa más hermosa que puede sucedernos a los seres humanos. Porque Dios está interesado. Cuando Él habla con el hombre, es porque hay algo detrás de esa voz del Eterno. Un propósito positivo que siempre conduce hacia el bien. El problema es cómo nosotros, los seres humanos, reaccionamos a la voz de Dios. Decíamos que muchas frases se mencionan como que queremos oír la palabra tal como está escrita. La voz de Dios tratando con nuestras vidas. Sin embargo, el problema en sí no está en escuchar la voz de Dios, sino en obedecer a la voz de Dios.
Cuando nos predisponemos a obedecer, hermanos, entonces tenemos casi todo en nuestro favor. Gloria a Dios. Pero cuando reaccionamos contrariamente a la voz del Señor, entonces hay consecuencias, hay resultados negativos. Bendito el Cordero de Dios. Aleluya. En esta mañana hemos leído el mensaje a la iglesia de Tiatira. Amén, amén. Y dice el Espíritu Santo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros tenemos oídos, tenemos que escuchar la voz del Señor. Y cuando la escuchamos, tratar de ser hacedores y no tan solamente oidores. Gloria sea al Dios Todopoderoso en esta mañana. Gloria a Dios. En el aspecto negativo, hermanos, observábamos el domingo pasado que Jonás escuchó la voz de Dios, pero no tomó la decisión de ir en pos de la obediencia al Señor, sino que tomó una nave con rumbo a un lugar diferente. Amén, amén. Y la consecuencia fue negativa. Sí, amén. En el caso de Saúl igual, se le dio un mandato, pero él se adelantó Sí, ¿verdad? e hizo cosas diferentes a las que el dador de la vida le había señalado Amén, amén. como un mandato. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y las consecuencias fueron también negativas. Gloria a Dios. En el caso de hoy vamos a continuar esa parte y vamos a ver unos ejemplos de hombres que sí oyeron la voz de Dios y fueron obedientes al mandato del Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Porque no es, hermanos, muchas veces por falta de entendimiento a la voz de Dios, Amén. o porque no se nos haya explicado con claridad de cierto asunto. Amén. Gloria a Dios. Si pudiéramos interrogar a Judas Iscariote, ¿qué habría podido fallar en la vida de Judas? Si había sido instruido por el maestro de maestros, le había explicado paso a paso el proceder, cómo hacer las cosas de la mejor manera. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El problema surgió con este hombre, que él tomó a bien resistir la voluntad de Dios, hacer algo totalmente diferente. Y una vez que actuó negativamente, contrario a la voluntad del Señor, las consecuencias fueron graves. Y él observó cuando a Jesús se le condenaba a muerte por causa de 30 piezas de plata que él había recibido, entregando a su maestro. Amén. Gloria a Dios. Sangre inocente. Amén. Gloria a Dios. Y eso trajo aún mayor resultado contrario, que fue y se ahorcó, dice la palabra del Señor. ¿Era porque Judas ignoraba? No, de ninguna manera. Él tenía con claridad el proceso del poder del Evangelio, Amén. pero tomó a bien ser negativo a la voluntad del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, si oímos la voz de Dios y actuamos positivamente, entonces, hermanos, hay promesa de Dios, hay bendición de Dios para el pueblo obediente que con toda solicitud se somete a la voluntad del Dios Todopoderoso. Vamos a ver un par de ejemplos que la Biblia nos presenta de hombres que supieron oír la voz de Dios y obedecer a Dios, que es lo principal de este asunto. El apóstol Pablo, por ejemplo, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pablo se proponía predicar la palabra del Señor en todo lugar. Amén. Y yendo en una de esas misiones, se proponía predicar, evangelizar el continente asiático, diferentes pueblos, ciudades de la época. Pero el Espíritu Santo le impidió, dice la palabra del Señor, que fuera a determinados lugares
ubicados en Asia. Gloria a Dios. Hechos capítulo 16 y los versículos 5 al 9. Asia y una ciudad llamada Bitinia no estaba en el plan de Dios que el apóstol fuese a anunciar el poderoso evangelio. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y las provincias de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Alabado el Cordero de Dios. Amén. Aleluya. Observamos aquí, hermanos, el preplan de un hombre de Dios y sus acompañantes, obviamente. Gloria a Dios. Iba con Silas, me parece, en esta oportunidad, en este viaje, a predicar el poderoso evangelio de Cristo el Señor. Y tenían ya preplanificados los diferentes lugares que estarían visitando en su viaje o en su gira para predicar el poderoso evangelio. Gloria a Dios. Pero llegando a cierto lugar, el próximo donde iban a predicar, el Espíritu Santo les prohibió, Amén, amén. les evitó Gloria a Dios. que fueran a ese lugar. Aleluya. Pero vemos unos hombres de Dios con oído dócil a la voz de Dios. Se sometieron inmediatamente, dice la palabra, y evitaron ir a ese lugar. Suponiendo que Pablo hubiese escuchado la voz de Dios y hubiera continuado su propósito original de ir a Asia, Gloria a Dios. algo hubiera pasado negativamente. Que Dios estaba, hermanos, evitando, ya que Él conoce el futuro de nosotros, los seres humanos. Amén, amén. Sin embargo, también la visión era que allá en Macedonia, en el continente europeo, había necesidad, había propósito de Dios. Dios quería hacer unas obras extraordinarias en aquel lugar y era el lugar apropiado que Dios estaba interesado que llegara el poderoso evangelio. Bendito el Cordero de Dios. Cuando Dios dice, hermanos, así es, porque nuestro Dios no se equivoca. Amén. Los hombres no se equivocamos, pero el Dios Todopoderoso es fiel y verdadero, que cuando Él señala la dirección correcta, así debería de ser la cosa. Bendito sea el Dios de las Escrituras. Entonces, amados, vemos a un Pablo obediente y con un oído sensible. Y aquí nos deja una lección muy buena, muy interesante a nosotros los cristianos. Amén, amén. Aleluya. Cuando nosotros tenemos un plan ya preplanificado y pedimos la dirección a Dios, y muchas veces Dios nos responde en el aspecto negativo, que no es lo correcto lo que estamos preplanificando. Pero muchas veces siempre realizamos lo que ya habíamos dispuesto o predispuesto. Amén. Y ahí vamos en nuestro riesgo. Sí, amén. Ahí, hermanos, no estamos siendo sensibles a la voluntad de Dios. Amén, amén. Aleluya. Algo diferente pasó con el apóstol Pablo. Sí, amén. Gloria a Dios. Cuando él escuchó la voz de Dios, evitó ir a determinado lugar. Sí, amén. ¿Y cuál fue la acción? ¿Cuál fue, amados, el efecto que causó la palabra de Dios en la vida de Pablo y Silas? Pues lo encontramos en Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia,
dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. No era en Asia ni en Bitinia, era en Macedonia, una región, hermanos, allá en Grecia, gloria sea al Señor, donde estaba la necesidad y donde Dios estaba interesado en hacer la obra de Dios. Y al ver la visión, Pablo se interesó y entendió que Dios le llamaba para Macedonia. ¿Qué habrían de hacer? No lo sabía, pero estaba predispuesto a obedecer la voz de Dios. Alabado el Cordero de Dios. Es lo que a Dios le agrada, que nosotros seamos obedientes. ¿Y cuál fue la consecuencia? En Macedonia, pues hubieron varios convertidos a Cristo. Una mujer llamada Lidia, dice la Biblia, la primera de ahí de esa ciudad, que se convirtió al Señor por la predicación del apóstol Pablo y su acompañante. También había una muchacha poseída por un espíritu de adivinación que producía ganancias a sus amos. También esta fue liberada de la cautividad del enemigo. El carcelero en la ciudad de Filipos alcanzó el conocimiento del poderoso evangelio por la predicación. Entre otras actividades que Dios hizo a través de los apóstoles y la predicación. Alabado el Cordero de Dios. En el caso de esta muchacha, hermanos, que estaba poseída, que desde que Pablo llegó a la ciudad de Filipo comenzó a anunciar, a seguirles, dice la Biblia, a dar voces tras ellos diciendo: estos verdaderamente son siervos del Dios viviente, del Dios verdadero, decía. Cuando analizamos el texto sagrado de cómo expresaba esta muchacha endemoniada, pareciera que decía la verdad, porque decía: estos hombres predican del Dios verdadero. Y esto causando o molestando a Pablo, después de varios días, dice que se detuvo y expulsó al espíritu que se apoderaba de esta muchacha. El problema, cuando lo leemos así meramente literal, no observamos ningún problema, porque decía la verdad la muchacha. Sin embargo, el contexto nos habla, el contexto histórico en esta oportunidad. Para los griegos, el Dios verdadero era un Dios llamado Zeus. Ese era el Dios verdadero. Tenían a Hades, el Dios del inframundo, del infierno, que decimos, a Poseidón, el del mar, y al Dios del cielo, que era Zeus, en la mitología griega. Entonces se considera que esta muchacha iba dando voces detrás de Pablo y de Silas, diciendo: estos sí son verdaderos hombres del Dios del cielo, que anuncian las cosas buenas. Son siervos de Zeus, les decía en otras palabras. Y eso desagradó al apóstol, porque él servía a Dios, servía al creador de los cielos y de la tierra, y no a ningún dios de la mitología griega. Alabado sea el Señor. Y eso llevó a que aquella muchacha, o el espíritu que la poseía, fuese expulsado y evitara las ganancias que le daba a los amos de la muchacha. Alabado el Cordero de Dios. Así que, hermanos, la palabra no se contradice, la palabra es bastante específica y nos edifica siempre. Alabado el Cordero de Dios. Nos deja moralejas hermosas y positivas en el Señor. Así que, amados, qué bendición cuando entendemos y actuamos a la vez en obediencia a la voluntad del Dios Todopoderoso. Pablo oyó y obedeció, y en consecuencia hubo bendición,
hubieron almas para Cristo, hubieron convertidos y muchos otros milagros que no aparecen en el registro sagrado. Lucas no los incluyó, pero de hecho donde iban estos hombres de Dios, Dios hacía milagros, prodigios, y la obra del Señor no se detenía, no cesaba, porque Dios estaba con ellos. Alabado y bendecido el Cordero de Dios en esta mañana. Amén, amén. Gloria a Dios. La obediencia, amados, a la voz de Dios Amén, aleluya. es tan importante Sí, amén. y tan difícil de ejecutar a la vez. Aleluya. Porque es fácil decir desde un púlpito, hagamos esto, hagamos lo otro. Aleluya. Pero hacerlo, hermanos, cumplir, es una de las metodologías más difíciles que hay. Y esto aplica para todos. Para el predicador, para el pequeño, para el grande. Nos cuesta obedecer a Dios porque somos duros de servir. Verdad, hermano. Pero con todo y eso, hermanos, estamos dispuestos a someternos a la voluntad del Señor, a dar lo mejor de nosotros con el fin de ser obedientes a Dios. Ahí está el triunfo, ahí está la victoria, porque Dios sabe, hermanos, nuestras limitaciones, somos limitados, somos humanos, fallamos a diario, no lo vamos a negar. Pero Dios, que es fiel y nos entiende a la perfección, siempre está dispuesto a ayudarnos. Bendito el Cordero de Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Pablo se predispuso a obedecer a Dios, Gloria a Dios. e inmediatamente que oyó, actuó en acuerdo a la voluntad de Dios, Gloria a Dios. Aleluya. a diferencia de Saúl y Jonás. Actuaron negativamente, Dios dijo una cosa, ellos hicieron otra. Verdad. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Esa misma ley aplica, hermanos, en nuestras vidas. Amén, hermano. Esa misma ley no nos deja fuera. Sí, amén. Gloria La a Dios. misma que aplica, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. En segundo lugar aparece otro ejemplo. En esta oportunidad los discípulos o los apóstoles de Jesucristo, gloria sea al Señor, Aleluya. estaban pescando en alta mar Sí, amén. y no habían pescado nada Gloria a Dios. toda la noche, gloria a Dios. Amén, amén. Si usted va conmigo, Juan capítulo 21, Gloria a Dios. los versículos 4 al 6, hay una orden, hay una causa que actuaría positivamente, causaría un efecto positivo en la vida de los apóstoles o de los discípulos de Jesucristo, bendito el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Juan 21:4. Cuando ya iba amaneciendo, o sea que era en la madrugada, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Gloria sea al Señor. Esa es la causa, hermano. ¿Qué es lo que Dios les dice? Bueno, les cuestiona: ¿tenéis algo de comer? Ellos dijeron: no. ¿Y qué horas eran? Era la madrugada, probablemente la cuarta vigilia, según la división de la vigilia, gloria sea al Señor. Pero no habían pescado nada en toda la noche. Y no tenían nada que comer, según el cuestionamiento que les hace el maestro. Gloria a Dios. Pero cuando él escucha negativamente la respuesta, les dice: echar la red a la derecha de la barca. Esa es la voz de Dios. Esa es la causa que iba a producir o la bendición o lo contrario a la bendición. Gloria sea al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si ellos hubiesen oído esa voz y hubiesen tirado las redes a la izquierda, la parte de atrás de la barca, o quizás enfrente de la barca, habían varias opciones. Amén. Aleluya.
Pero la orden de Dios fue específica. Sí. Tirarla a la derecha Amén. Aleluya. de la barca. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Los evangelios sinópticos, se le llama a Mateo, Marcos y Lucas, que son evangelios Gloria a Dios. que narran los mismos relatos históricos. Gloria a Dios. Y uno añade, uno es más específico, otro un poco más corto, pero se le llama sinópticos porque son similares. A diferencia de Juan, Juan es profundo, Juan es el evangelio más difícil de entender, porque hay que analizar mucho más con cuidado el texto sagrado. Amén. Aleluya. Pero en esto hay un evangelio que dice que nos da el número de los peces que fueron atrapados en esta obediencia Amén. Amén. que Dios les dio a ellos. Gloria sea al Señor. La acción de los discípulos fue el verso 6, Juan 21:6. Entonces la echaron la red y obviamente en obediencia la echaron a la derecha. Amén. Aleluya. ¿Cuál fue el resultado en un pequeño, insignificante detalle? Estamos viendo, hermanos, la obediencia. Quizás no sea muy relevante el caso, porque estamos hablando de peces literales. Pero Dios les está diciendo, tiren la red a la derecha. Y ellos en obediencia la echaron. Otro evangelio sinóptico dice que les dijo, remen mar adentro y tiren a la derecha. Ese complemento. Les dijo, vayan un poco a lo más profundo y luego la tiran a la derecha. Estos pasos fueron seguidos por los discípulos, obedeciendo la voz de Dios. ¿Y cuál fue el resultado en el mismo versículo 6? Y dice, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Gloria sea al Señor. Había un banco de peces que ellos fueron a dar a Él, cuando en obediencia tiraron la red a la derecha. Gloria sea al Señor. Aleluya. Ese es el Dios de la misericordia. Sí, amén. Es el Dios que se complace, hermano, y que no espera mucho de nosotros. Pero por lo menos las cosas mínimas, como en este caso, no estaba difícil, solo era de percibir la voz de Dios e intentar obedecer. ¿Y qué vino como resultado? Una gran cantidad de peces que habían atrapado en aquella oportunidad. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Si lo aplicamos a nuestra vida, hermanos, cotidiana, es bien poco lo que nosotros podemos ofrecer. Amén, hermano. De hecho, creo que no podemos ofrecer nada más que obediencia, Aleluya. porque somos del populacho, de la clase baja, pudiéramos decir. Imagínense, David era un monarca con esplendidez, el rey de Israel, y aún él oraba a Dios y le decía, porque todo lo que tengo te pertenece a ti, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos, gloria sea al Señor, en reconocimiento que todas las posesiones que él tenía venían de Dios. Su procedencia era del Señor, y de lo que Dios le daba de eso le ofrecía al Señor. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que no tenemos posesiones? Aleluya. Como tenía el rey David. Y aún sin embargo muchas veces somos presumidos. Amén. No teniendo nada asumimos tener, Amén, hermano. Amén. porque no somos humildes muchas veces. Sí, amén. Dios nos ayude. Aleluya. Pero el caso es, hermano, que en cosas muy pequeñas Dios se glorifica grandemente, de una manera extraordinaria, que nos quedamos admirados de ver la voluntad del Señor manifestándose en nuestras vidas y obrando para bien. Amén. Quizás muchas veces no lo merecemos, Amén, hermano. pero el Señor en su misericordia es con nosotros, amados. Sí, amén. Lo digo por mi persona, muchas veces no merezco el favor de Dios. Sin embargo, Dios nunca me ha fallado. En las buenas y en las malas está conmigo, está con nosotros. No lo podemos evitar, hermano, porque no hacemos nada que sobrepase
Hacemos cosas muy sencillas muchas veces, pero a nuestro Dios le agrada Amén. que por lo menos nos presentemos en orden de obediencia, queriendo hacer las cosas bien para el Señor. Ahí está el triunfo, ahí está el secreto de poder triunfar en la vida del poderoso evangelio. Sea adorado el Dios de las Escrituras. Gloria a Dios. Así que, amados, cuando nos predisponemos a obedecer a Dios, tenemos todo a nuestro favor. Pero cuando oímos la voz de Dios y de alguna manera somos negativos y contrarios, tenemos todo en contra nuestra. Es un hecho registrado en la palabra del Señor. Ninguno de los hombres de ayer que se rebelaron en contra de la voluntad del Señor tuvieron buenos resultados. Todos tuvieron resultados negativos según los relatos de la palabra del Señor. La Biblia habla de algunos hombres egocéntricos, hombres que quisieron ser igual a Dios en cierto modo. Se atribuían merecimientos de adoración y reverencia de los súbditos porque estaban en alta eminencia. Sin embargo, el hecho de que alguien esté en alta eminencia no lo hace igual a Dios. De ninguna manera, porque son polvo y al polvo tornarán de un momento a otro. Para Dios no hay acepción de personas. Bendito el Cordero de Dios. Y eso es lo que sucedió con algunos hombres del ayer, que se opusieron rotundamente a la voluntad del Señor. Bendito el Cordero de Dios. En términos generales, amados hermanos, Dios le dio la orden al pueblo de Israel y les dijo que no se tenían que doblegar delante de ninguna imagen ni de ningún Dios que ellos que los hombres crearan, ni de imagen de arriba ni de abajo, de ninguna manera. El mandamiento fue dado al pueblo de Dios desde un principio. No tener dioses ajenos ni reverenciar, gloria sea al Señor. Solamente podían postrarse delante del Dios verdadero. Y, amados, eso lo hacían según la palabra del Señor. Dios les dijo a los discípulos que predicaran el evangelio a toda criatura, que llenaran la tierra de la predicación, la gran comisión. Bendito el Cordero de Dios. Pero, hermanos, había un hombre llamado Herodes. La Biblia dice que él se opuso a la voluntad de Dios. Y dice que mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y esto les agradó a los judíos. Y él también echó preso al apóstol Pedro, en contrariedad al mandato del Señor de predicar el evangelio. ¿Cuál era la función de Jacobo? Era el pastor de la iglesia. Pero Herodes dio orden que le dieran muerte, para que ya no se predicara el santo evangelio. La orden de Dios: prediquen el evangelio. La acción de Herodes: matar a Jacobo y encarcelar al apóstol Pedro. ¿Qué consecuencia trajo eso? Ese accionar negativo de Herodes. Gloria sea al Señor. La Biblia dice, Hechos capítulo 12, el versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró.
comido de gusanos. Gloria al Señor. Era el rey de la época, pero no quiso darle la gloria a Dios. Antes bien se opuso al mensaje de la predicación. Impidió el avance de los siervos de Dios. A unos mató, a otros encarceló, oponiéndose directamente al mandato del Señor Jesús. ¿Y cuál fue la consecuencia? Un ángel del Señor lo hirió y se llenó de gusanos. Expiró comido de gusanos. Vivo se lo comieron a Herodes. El castigo de Dios. Cuando alguien se opone, amados, a la voluntad del Señor, trae consecuencias, trae resultados negativos, independientemente cómo nosotros recibamos la voz de Dios. Si somos obedientes, vamos a tener bendición. Si nos oponemos, vamos a tener lo contrario, como en el caso de Herodes. Gloria al Señor. Y así sucesivamente. Obedecer a Dios es mejor que todas las cosas. Porque las promesas condicionales de Dios tienen como fundamento nuestro accionar. Si Dios observa un actuar positivo a la obediencia, entonces, hermanos, tenemos a Dios de nuestro lado. Pero en el libre albedrío se pueden observar las dos acciones. O positivo o negativo, todo va a estar en nuestra manera de actuar. Cómo reaccionamos una vez que hemos escuchado, que hemos percibido con claridad la voz de Dios. Bendito el Cordero de Dios. Dios no falla, amados. Dios es perfecto. Está siempre dispuesto a ayudarnos, siempre y cuando tengamos el interés de obedecer, de hacer las cosas con humildad, con sencillez para el Señor y no para los hombres. Dios nos ayude para dar la medida en este aspecto. Estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad hemos observado dos ejemplos de hombres que obedecieron a Dios. Y el resultado fue positivo. Gloria sea al Señor. A Pablo lo bendijo porque obedeció su voz. A los discípulos capturaron muchos peces por solo el hecho de tirar la red a la derecha. En nuestro caso pudiera ser diferente. Dios nos manda a santificarnos, a ser obedientes, a hacer lo mejor para el Señor. De nosotros depende, amados hermanos. Si obedecemos, sabemos que la promesa de Dios está con nosotros. Pero si desobedecemos, sería lo contrario a la voluntad del Señor. Ambas cosas están activas y son aplicables en nuestra vida. Yo creo que la enseñanza fundamental sería de que nosotros obedezcamos a la voz de Dios. Gloria a Dios. Qué bonito oír la voz de Dios. De la manera que Él utilice. Él ha canalizado, decíamos, los diferentes sistemas con el fin de transmitirnos el hecho de percibir la voluntad de Dios. Y cuando nosotros percibimos y oímos, entonces, hermanos, ahí tenemos el libre albedrío. Y vamos a tomar la decisión de servir a Dios y obedecerle, o de darle la espalda al Señor, aún a sabiendas de que va a traer consecuencias negativas. Le sucedió a Judas. No fue porque no entendió, no fue porque entendió a medias solamente. No, Judas estaba preparado y enseñado por el mismo maestro. El problema fue que cuando se le llegó la encrucijada y tenía las dos opciones: obedezco a Dios y soy humilde,
o desobedezco a Dios y mejor lo vendo, lo entrego por 30 piezas de plata. Tomó la decisión equivocada. Se equivocó Judas y el resultado fue nefasto. Fue contrario a todo lo que se esperaba, siendo principalmente un discípulo, un apóstol del Señor Jesús. El hecho de que usted y yo quizás andemos cerca del pastor o de ministro de Dios no nos hace, hermanos, ser mejores muchas veces, porque esta cosa es individual. Amén. La salvación es individual. Aquí todos corremos la carrera y tenemos el propósito de perseverar hasta el fin. Nosotros nos vemos los rostros hermosos, sin embargo Dios conoce el corazón. Sí, amén. Judas caminaba con los 12 apóstoles, pero el corazón de él era diferente. Y al final se equivocó y le trajo como resultado la ruina. Bendito el Cordero de Dios. Así que, por supuesto, no estamos diciendo no andemos como hombres de Dios. Es que ahí aprendemos lo bueno, porque hay buen ejemplo. Hay, hermanos, buenos consejos. Gloria a Dios, que afuera no los hay. Afuera siempre nos van a aconsejar mal, pero los hombres de Dios, los ministros de Dios, siempre nos aconsejan bien. Pero lo que estamos diciendo es que a la hora de tomar la decisión va a depender de usted. En su propio riesgo, en su propio favor, no del que le dio el buen consejo, sino, hermanos, de uno mismo. Como en el caso de Judas, Jesús lo aconsejó, Jesús lo instruyó, pero al final él tomó su propia decisión. Regla que aplica hoy en día, en pleno siglo XXI, para la iglesia del Señor. Así que esta reflexión es hermosa, quizás corta en esta mañana, pero sí, hermanos, la voz de Dios es el tema, y que cuando la escuchemos hagamos lo mejor de nosotros para obedecer, sabiendo que hay bendición en ello. Si optamos por la segunda opción, no es conveniente, ni para nosotros, ni para nuestra familia, porque las malas decisiones destruyen hogares, familias enteras, y aún ponen en riesgo la misma salvación de los siervos que hoy en día estamos en las manos de Dios. Obedezcamos al Señor, es la mejor opción, hermanos. Lo demás lo hará el Señor. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Si la salvación está más cerca que cuando creímos, sigamos como hemos caminado estos años y Dios hará el resto en nuestro favor. Llegamos hasta aquí, amados hermanos, en esta mañana. Dios le bendiga a todos.